Todo comenzó en 1995 con un camionero de 29 años llamado Devin Williams, que vivía con su amada esposa y sus 3 hijos en Emporia, Kansas. Según todos los informes, era un esposo y padre amoroso, así como un trabajador dedicado, por lo que en mayo de ese año no había forma de que alguien pudiera sospechar la extraña serie de eventos que se desarrollarían. El 23 de mayo, Williams se despidió de su familia y se dirigió para cubrir una ruta hacia California para entregar un envío, recogiendo una carga de lechuga para el viaje de regreso. Aunque era una ruta que había recorrido muchas veces antes, jamás regresaría a casa y se iría dejando atrás un misterio que desconcierta a todos hasta el día de hoy. Esta noche, en Mansión Terror, te contamos la historia. El 28 de mayo de 1995, el fin de semana del Día de los Caídos en los Estados Unidos y en el Bosque Nacional de Tonto, cerca de Kingman, Arizona, y muy lejos de la ruta del camionero Devin Williams, muchas familias habían acudido en masa para disfrutar del clima agradable, acampar y otras actividades al aire libre. Hubiera sido un día perfecto si no fuera por el enorme camión de 10 toneladas y 18 ruedas de Devin, que de repente apareció de la nada para ir a toda velocidad por un campamento, haciendo que la gente huyera corriendo y dispersándose en pánico, tratando de buscar refugio. Era una visión aterradora. 2 personas casi fueron atropelladas en el incidente, y algunos testigos describieron el misterioso estado de trance en el que parecía estar el conductor. Una de ellas fue la campista Lynn Yarrington, quien declararía: no había expresión en su rostro en absoluto. No trató de reducir la velocidad o mirar para ver si necesitaban ayuda o algo. Simplemente continuó manejando. El camión se alejó rugiendo por el estrecho camino del campamento, fuera de la vista. Y la próxima vez que alguien lo vio, estaba detenido en un campo, rodeado de bosques, a cierta distancia, cuando 2 excursionistas tropezaron con él y Devin Williams se encontraba aparentemente aturdido y confundido. Mientras los excursionistas se preguntaban qué hacer, Williams supuestamente les dijo: me obligaron a hacerlo. Voy a ir a la cárcel. Uno de los testigos de esto, Charles Hall, sintió que todo era bastante extraño e imaginó que estaba ocurriendo algún tipo de actividad sospechosa. Posteriormente describió el extraño escenario. Me imaginé una situación de rehenes, un secuestro, lo que sea. Un prófugo de la cárcel tal vez. Alguien tenía un arma en la cabina del camión. No hizo ningún esfuerzo por mantenernos allí. No hizo ningún esfuerzo por pedir ayuda ni hacer nada por él. Las autoridades fueron notificadas, pero cuando llegaron, el camionero no estaba por ninguna parte. Teniendo en cuenta el testimonio de los excursionistas, se pensó que estaba ocurriendo algún tipo de negocio con drogas o algo similar, pero se descubrió que en el interior del camión todo estaba limpio y bien cuidado, sin signos de lucha. Williams había dejado su maletín, no parecía faltar nada, y la carga estaba completamente intacta. Se descubrió que el camión era definitivamente el de Williams, y nadie podía imaginar lo que lo había poseído para desviarse hacia Arizona, fuera de la carretera, para ir arrasando un campamento lleno de gente en el que nunca había estado antes, solo para conducir hacia el bosque y abandonar su camión y la carga. ¿Qué había sucedido? Nadie lo sabía. Las cosas se pondrían aún más extrañas
cuando al día siguiente 2 campistas que conducían se encontraron con el desaparecido Williams, a quien describieron como caminando en una especie de trance, hablando solo. Cuando se detuvieron para preguntarle si necesitaba ayuda, Williams simplemente dijo: «Tengo que encender la parrilla», y procedió a tomar una piedra y golpear un billete de $20 que tenía en la mano. Era una cosa bastante extravagante de ver y una vista extraña el ver a este hombre golpear la roca contra el billete como si intentara encender un fuego. ¿Qué era lo que estaba haciendo? ¿Cuál era la parrilla de la que estaba hablando? ¿Qué era lo que le pasaba? No pudieron averiguarlo, porque Williams repentinamente arrojó la piedra contra su auto y decidieron irse, pensando que el hombre estaba loco. Esta fue la última vez que alguien vería a Devin Williams con vida. Williams desapareció de la faz de la tierra después de eso, y las extensas búsquedas no arrojaron absolutamente ninguna información, dejando a las autoridades tratando de encontrar respuestas, pero no había mucho para continuar. Era un hombre de familia devoto y trabajador, sin nada en absoluto en su historial que demostrara que querría intentar asesinar a personas inocentes o abandonar el camión. No tenía antecedentes de problemas mentales para explicar su extraño comportamiento y declaraciones. Según el jefe de Williams, parecía totalmente normal antes de su viaje a California, sin nada que indicara que algo estuviera mal. La única pista un poco extraña fue que se descubrió que poco antes de su desaparición, Williams había reportado a su jefe para decirle que tenía problemas para dormir, pero se desconoce si esto tiene alguna relevancia para el caso. Al final, no hubo una respuesta clara, ni una pista de por qué había aparecido en Arizona, a cientos de kilómetros de su ruta, para hacer lo que hizo y luego desaparecer misteriosamente. En ausencia de evidencia real, todo tipo de teorías giraban en torno a lo que le había sucedido a Devin Williams. Una era que había sido secuestrado y que se había visto obligado a hacer lo que hizo a punta de pistola. Pero, ¿quién haría esto y por qué? ¿Cuál fue el motivo? Williams no tenía enemigos conocidos, y ¿por qué alguien secuestraría a un camionero solo para que pasara por un campamento en medio de la nada y luego desapareciera en el aire, abandonando su camión? Había la idea de que Williams había dejado voluntariamente su vida atrás, pero amaba mucho a su familia y acababa de comprar una casa nueva. Entonces, ¿por qué haría esto? Además, ¿cómo explica eso su comportamiento tan extraño? Se ha sugerido que pudo haber estado drogado, pero no se encontró ningún registro de esto. Otra idea es que tenía diabetes y había sufrido algún tipo de episodio, pero esto parece hacer poco para hacer concordar todas las pistas extrañas y dispares. Hubo incluso más teorías marginales de que había sido secuestrado o controlado mentalmente por un ovni, ya que aparentemente habían ocurrido avistamientos de ovnis en el área en ese momento. Cualquiera que fuera la causa, no había ninguna señal de qué había pasado con él, y ningún rastro de su destino hasta el 2 de mayo de 1997, cuando se encontró un cráneo humano a solo medio kilómetro de donde Williams había sido visto por última vez. Las autoridades revisaron los registros dentales y pudieron determinar que el cráneo era el del camionero desaparecido. Pero teniendo en cuenta que no se encontraron traumas ni lesiones en el mismo, era imposible saber la causa de la muerte. La proximidad del cráneo al lugar donde había desaparecido también era un enigma en sí mismo, ya que el área había sido objeto de una búsqueda exhaustiva en los días posteriores a la desaparición y no era un lugar remoto o desierto. Era un área de recreación al aire libre, muy popular y visitada por decenas de personas. ¿Cómo había logrado pasar desapercibido para todas esas personas y morir allí solo? Y además de eso,
hacer que sus restos se descompusieran para dejar una calavera 2 años después sin que nadie se diera cuenta. Lo mataron en otro lugar y luego lo arrojaron allí mucho más tarde. Nada tiene sentido. No ha habido una teoría real que vincule todo perfectamente y todo sigue siendo un enigma hasta la fecha. ¿Qué le pasó a Devin Williams? ¿Por qué se desvió de su ruta con esos comportamientos tan erráticos? ¿Cómo fue que murió en una zona tan concurrida sin que nadie notara nada al respecto? Parece ser un hecho más que está condenado a flotar en el océano de los misterios que no son resueltos nunca. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle like y comentar. Y recuerda que nos veremos en la siguiente historia.